Fue una rueda de prensa realmente extraña. He acudido a muchas y algunas son raras, otras son penosas. Lo patético es habitual. En muchas ocasiones se pone a hablar allí el director del museo, el comisario, el artista, y en realidad están ocupando un tiempo con la cháchara y con el bla, 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 pero en realidad no están haciendo nada, sino en el puro hacer que se hace. Después de haber estado en cientos de ruedas de prensa, en esta ocasión la cosa fue, como digo, realmente surreal o casi patafísica. Se estaba inaugurando la exposición Today is Tomorrow, que era una versión de una exposición previa de hace ya muchos años, y de repente, junto al director del museo, apareció un señor que resultó que era el coordinador general de mantenimiento de las salas del Gran Museo Londinense, y una señora a la que presentaron como la jefa de limpieza del museo. Le dieron la palabra y entonces ella, pues muy afectada, se disculpó y nos quedamos ahí todos como fríos. Pensábamos que se podía tratar incluso de un performance, de algo que no había sido avisado, de un performance improvisado, y dijo que no, que en realidad tenía que disculparse porque ella había sido la responsable de barrer la obra de un artista. Eso fue en realidad una cosa que me llenó de regocijo porque me permitió escribir un artículo sobre las ocasiones en las que de repente las obras de arte pues están tratadas y sometidas al rudo comportamiento de la escoba, y que las hace desaparecer y las aparta de la circulación de la percepción estética. Resulta que aquella señora había tirado al contenedor de la basura una bolsa de la basura que pertenecía a una obra de Gustav Metzger, primera manifestación de arte autodestructivo. Gustav Metzger fue un artista que se dedicó a hablar de la destrucción de arte como comportamiento artístico. Fue uno de los promotores del Festival de la Destrucción en el Arte, que se hizo en Londres, festival en el que, por cierto, participaron, entre otros, Yoko Ono o Juan Hidalgo, el fundador del colectivo del grupo Zag. Y lo que había hecho había sido pues, arrancar de una pieza de metacrilato los plásticos protectores, y con aquellos restos los había metido en una bolsa de basura que había dejado al lado, y la señora de la limpieza, al pasar por allí, pues agarró aquella bolsa, pensó que eran unos restos, unos residuos, y que por tanto no pertenecían a la obra de arte, y los mandó donde procede, esto es al contenedor, al cubo de la basura. La señora en sus explicaciones finalmente terminó diciendo que lo que ella pedía es que a partir de ahora se esclareciera y se delimitara de forma perfecta qué es una obra de arte y qué son los restos de basura que no tienen que ser considerados como obras de arte. Aquello en realidad nos planteó como un enorme dilema, es decir, qué comportamiento tiene que tener alguien con algo que parece lo que es, esto es basura, restos inorgánicos en el suelo, objetos y cosas tiradas o, como se suele decir, dejadas de la mano de Dios. No es la primera ocasión en la que alguien del servicio de limpieza hacía desaparecer una obra de arte. Basta que consultemos en Google y encontraremos cantidad de ocasiones en las que ha aparecido alguien que ha quitado todo lo que parecía inmundicia, pulidura arrojada por el suelo, ha dejado todo perfectamente fregado y pulido, ocasiones en las que aparecían restos de grasa y los apartaban y los quitaban. Y por cierto, hablando de la grasa, pensemos en el propio Joseph Beuys, en esa acción que realizó con algunos de sus alumnos y cómplices de la Kunstacademie de Düsseldorf, en la que salió con unos enormes escobones a barrer el bosque, en una acción que tiene algo de lo que podría llamarse con Mario Perniola un arte más que extravagante, directamente idiota. Por cierto, escoba que también utilizaron cuando barrieron los restos de las manifestaciones del Día del Trabajo del 1 de mayo, una escoba que pasó a formar parte de unas vitrinas, convirtiendo el resto de lo performativo o el resto de una acción en algo presentado en la forma del exvoto con carácter sagrado o religioso. Pensaba también, por ejemplo, en esa presencia de la escoba o de las escobas como un elemento que ha formado parte de bastantes obras de arte. Por ejemplo, la obra de arte de Henry Flint, en la que tenemos allí una escoba, casi como una continuación del ready-made du Champion, es decir, si desde la fuente o desde el peine metálico o desde la farmacie, la postal con las pequeñas manchas de color, o desde el bigote que se pone a Gioconda, cualquier cosa puede convertirse en obra de arte por el gesto que saca un objeto del uso cotidiano instrumental para colocarlo en el ámbito de la producción estética. ¿Por qué no colocar allí directamente una escoba?
una escoba como un elemento absolutamente cotidiano. Tal vez el papel y el valor de la escoba es también el de apartar la suciedad del mundo, pero también con esa relación que hay entre basura y versura. En alguna ocasión lo he comentado. Es decir, la basura y la versificación tienen relación porque ese acto de la escoba, cuando levanta la suciedad que se encuentra en el suelo, es probablemente basura-versura, y acaso los versos tengan en sí mismos una condición de residualidad. Hay toda una enorme tradición en la modernidad en la que los restos, los detritus, son propiamente las obras de arte. La estética del desperdicio campa a sus anchas desde hace mucho tiempo. Esos restos y esos detritus de los que decía Alan Capro en su libro sobre la educación del artista, que no sabemos si son más importantes los restos y los residuos que se colocan en los museos que aquello que encontramos con facilidad directamente en los basureros, en las bolsas de la basura que cada día arrojamos al cubo que corresponde a la puerta de nuestras casas. Pensaba en esta cuestión de la señora de la limpieza como protagonista de ciertos escándalos del arte contemporáneo, también subrayando esa condición de que es la señora de la limpieza y no el señor de la limpieza, un asunto sobre el que también meditó en una obra Francesc Torres, mostrando a los que limpian o a los limpiadores, en realidad limpiadoras en el Congreso de los Diputados del Parlamento Español, en el que siempre esos trabajos a los que consideramos subalternos están en manos adjudicados a mujeres y raramente aparece el señor de la limpieza como si hubiera una división que hace que en ningún caso los hombres tienen que relacionarse con la residualidad, con aquello que ha caído por tierra, con aquella inmundicia que sería también una condición del propio mundo, es decir, la dimensión inmunda, la dimensión uniforme del mundo. Esa obsesión por la residualidad es un asunto que también se encontraba en Juncker, cuando Juncker decía que es en los restos y en los residuos donde se encuentran a veces los diamantes y las piedras preciosas que podrían encadenar nuestra existencia. Esa relación entre la basura, lo arrojado a los bordes de la sociedad y la civilización, y la construcción de lo poético, lo encontramos, por ejemplo, en Baudelaire, como gran poeta y fundador de la modernidad, cuando decía que había un hermanamiento entre los traperos, los poetas, los apaches del asfalto y los niños, que todos ellos trabajan en una suerte de terreno en construcción. Pensemos en el famoso poema de Baudelaire, El vino de los traperos, ¿no? Esos traperos que van recogiendo lo que abandonamos y dejamos ahí de la mano de Dios y construyen con esos restos del mundo un nuevo mundo que a veces a través de la poesía y del arte puede convertirse, ¿por qué no?, en una obra de arte. Voy a contar con eso de yo estuve allí o yo estuve aquí, una anécdota que me sucedió hace ya muchos años. Estaba con uno de mis maestros, o tal vez mi maestro decisivo en el campo del arte, que era Nacho Criado, que fue Nacho Criado. Y Nacho había realizado una exposición en la que yo había funcionado como comisario haciendo el catálogo y había realizado una intervención, una obra site-specific, en la que había arrancado, más bien había devastado un trozo de la pared en una pieza que se llamaba Depresión Endógena, y había picado la pared y quedaban ahí los restos como de un rozamiento de algo que hubiese dejado una herida en la pared, y en el suelo quedaban todos los restos de esa acción. Como siempre con Nacho estábamos al corre-corre y con una prisa enorme. Nos fuimos al hotel a ponernos la ropa de inauguración en la camisa, y al regresar de esa acción vimos que una mano sabia había barrido todo, había barrido toda la pieza que se encontraba en los restos en el suelo, pero incluso habían tenido tiempo para darle una mano de vasilla, con lo cual lo que propiamente había hecho Nacho, la intervención que había realizado en la sala, había desaparecido y no quedaba sino la cartela en la que ponía el título de la intervención y también la famosa fórmula de técnica mixta, dimensiones variables. Bueno, con esa ambigüedad de técnica mixta, dimensiones variables, que en sí mismo daría para un yo estuve allí, pues lo que sucedió es que habíamos invitado a un muy conocido crítico que luego ha dirigido incluso museos y acudió a la inauguración, y contemplando esa obra pues lanzó un speech y lanzó un discurso realmente impresionante en el que habló pues del vacío en la poesía, de la mística de San Juan de la Cruz, de la potencialidad de la mecánica cuántica y hasta del mundo de la metafísica y la posmetafísica, y nos dimos cuenta
que en realidad las obras de arte funcionan mejor cuando aparece la docta y sabia mano de la mujer de la limpieza y manda a la basura aquello que en realidad era la más triste, penosa y extraña de las escatologías.